Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Siguiendo con el tema entonces de los exámenes de imágenes, ¿sí? Vamos a ver hoy el de la radiografía. Entonces básicamente el de la radiografía, pues primero pues es un examen, ¿sí? Es un examen médico no invasivo, es decir, que es un examen en donde no en realidad vamos a hacer alguna punción que se deba realizar. Esto no lo vamos a hacer, que me ayuda básicamente a dar un diagnóstico, ¿cierto? Lo que se hace básicamente es exponer una parte del cuerpo en una pequeña dosis de radiación. Esta radiación pues se pone básicamente en el fluorescente, que es como una luz que se pone en el cuerpo para producir imágenes. Eso es básicamente lo que es un rayos X. Entonces, resulta que los rayos X, pues de alguna manera son una radiación electromagnética, ¿cierto? Al ser electromagnética, pues de alguna manera lo que quiere hacer es poder visualizar esa imagen que se presta anteriormente, ¿sí? Esa imagen que muy seguramente se va a ver y esa imagen que de alguna manera pues me va a ayudar. ¿Qué es lo que se va a ver? Va a estar, eh, siempre me va a presentar sombras, ¿sí? Que son básicamente objetos que de pronto se puedan presentar en el cuerpo, estructuras, tejidos, que muy seguramente me van a ayudar a ver de alguna manera si existe alguna alteración. Entonces resulta que acá vemos una imagen, ¿sí? La imagen que nos está mostrando, si ustedes se dan cuenta, pues nos está mostrando básicamente todo lo que es la zona de las costillas, ¿cierto? La zona pulmonar, toda esta zona pulmonar, y de alguna manera pues se puede ver claramente que de pronto puede haber algún agrandamiento en los pulmones, o de pronto puede haber algún desgarre, o de pronto puede haber alguna salida de líquido, ¿sí? Porque se va a ver de pronto un poco más grisecito. Entonces eso es lo que me ayuda básicamente un rayos X. Entonces resulta que un tipo de detector de rayos X pues es una película fotográfica. ¿Cómo hace una película fotográfica? Pues lo que se hace es tomar, ¿cierto? Unas fotos dependiendo de cómo se pueda poner el paciente, en qué posición básicamente me están pidiendo. Son imágenes digitales, básicamente, que lo que me va a ayudar a poder visualizar pues básicamente esta imagen según el rayos X que me estén pidiendo. ¿Cómo funcionan rayos X? Entonces básicamente el rayos X lo que me está ayudando es a capturar. Lo que yo les digo es que básicamente lo que se hace es examinar el cuerpo, ¿sí? Se le toma la foto, por eso decían que son fotos radioactivas y electromagnéticas, y lo que me hace básicamente es eso, que rayos X viajen a través de ese cuerpo para que me vaya a dibujar. Les había dicho que había un tipo de líquido que era radiación ionizante. Eso se aplica, no se aplica al paciente, sino se aplica a la luz, en lo que se va a una luz fluorescente que se va a aplicar, y que de alguna manera eso lo que me va a hacer es buscar la imagen para poder visualizar según lo que el médico pues básicamente me vaya a decir. Listo. Entonces resulta que cuando hay estructuras como los huesos, el hueso, ustedes saben que el hueso contiene mucho calcio, pues se va a ver mucho más, ¿sí? Resulta que por lo menos si ustedes se dieron cuenta en la imagen anterior, donde salía el rayos X del tórax, pues se dieron cuenta que las costillas salían bastante llenas como de blanco, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que al ser el calcio, pues el calcio al tener contacto con esa radiación ionizante, pues lo que me va a hacer es eso, que me va a generar mucho más visión, me va a ayudar básicamente. Quiere decir que este examen es supremamente importante para todo lo que tiene que ver con el área de ortopedia. El área de ortopedia, la especialidad en ortopedia, pues es una especialidad que básicamente se encarga de estar estudiando todo lo que tiene que ver con la estructura ósea. Y resulta que donde encontramos por lo menos, de alguna manera donde vamos a encontrar estructuras no tan llenas de calcio, por lo menos estructuras tales como el corazón, el riñón, el pulmón, pues vamos a verlo un poco más gris. Resulta que pues básicamente este rayos X viajan fácilmente, es decir, gracias a este examen pues muy seguramente podemos ver eh, fácilmente las estructuras óseas. Entonces lo que me quiere decir esta imagen básicamente es eso,
que las estructuras óseas de alguna manera se ven mucho más reflejadas, y las estructuras grises, que es básicamente el pulmón, de pronto otras cavidades por lo menos llenas de aire, la grasa y los músculos, pues lo vamos a ver en un tono mucho más gris. ¿Cuándo vamos a utilizar los rayos X? Entonces, primero para detectar si hay fracturas de huesos, si de pronto hay tumores, masas anormales, si hay neumonía, si hay algún tipo de lesiones, calcificaciones en los huesos, objetos extraños o problemas dentales. Una mamografía, pues básicamente es un examen que se le hace al paciente para detectar, en este caso a la mujer, para detectar si existe alguna masa regular o irregular en toda la zona de la mama, ¿sí? Entonces, básicamente, pues la mamografía es un examen de rayos X. La fluoroscopia. Entonces resulta que la fluoroscopia lo que se hace es inyectar, ahora sí, aquí sí se le inyecta al paciente un medio de contraste. ¿Qué es un medio de contraste? Pues básicamente es un tipo de líquido en donde me va a ayudar a que se pueda ver ese paciente, y ese paciente pues básicamente lo que se puede ver es toda la estructura. Entonces quiere decir que si al paciente se le hace una fluoroscopia, pues muy seguramente se le va a inyectar un medio de contraste, que es un tipo de líquido especial, para que todo ese líquido me dibuje el cuerpo o el área en donde yo quiero revisar. Por ejemplo, esta parte. Entonces aquí básicamente lo que estamos viendo es que mediante el flujo de sangre, ¿sí? Se inyecta ese líquido, y ese líquido, por la misma palpitación o por el mismo pulso, pues va a llegar al músculo del corazón, vasos sanguíneos y órganos. ¿Para qué queremos esto? Para ver una imagen mucho más detallada. ¿Qué me ayuda esta fluoroscopia? Pues de pronto básicamente lo que me va a ayudar es cuando el paciente tenga alguna anomalía cardíaca. Me va a dibujar todas esas estructuras muy pequeñas que en realidad el rayos X no puede ver. Si usted le toma un rayos X, que tomar rayos X es como tomar una foto, ¿sí? Y usted le toma un rayos X o una radiografía, que es básicamente lo mismo, al corazón, usted va a ver unas estructuras, pero no las va a ver tan a fondo, o el médico no le va a servir para dar su diagnóstico si él pues básicamente no hace una fluoroscopia. Quiere decir que la fluoroscopia es una parte del rayos X que es mucho más efectiva y es mucho más grande. Eso es básicamente lo que se quiere hacer. Y también tomamos rayos X para radioterapia. Quiere decir que para estar pendiente de que si el paciente de alguna manera todos esos tumores y todas esas células, en el caso del paciente con cáncer, están diseminando. Entonces resulta que también los rayos X me ayudan para determinar si muy seguramente ese tratamiento del cáncer mediante la radioterapia pues es de buena magnitud como tal. ¿Existen riesgos? Todo examen existen riesgos básicamente. Primero, pues por administrar una radiación ionizante, ¿cierto? Pues esto aumenta la cantidad, digamos que de riesgo. El riesgo también de desarrollar cáncer por exposición, pues también es importante entenderlo, que muy seguramente un paciente puede generar un tipo de cáncer dependiendo de cuánto. ¿De qué depende? De la edad, del momento de la exposición, y el sexo de la persona expuesta. En este caso, en las mujeres son las que básicamente van a generar mucho más riesgo. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen mucho más contenido hormonal. Entonces esto ayuda a que muy seguramente pues este paciente vaya a presentar algunas alteraciones. Un pequeño aumento en la posibilidad de que una persona expuesta a rayos X desarrolle cáncer posteriormente en su vida. Quiere decir que el riesgo está, pero en realidad pues es muy pequeño la posibilidad que pueda generar. Segundo, la posibilidad de cataratas y quemaduras en la piel, pero solamente a personas que están expuestas a altos estándares de radiación, por lo menos los mismos radiólogos, que son las personas que muy seguramente están expuestos a esto, pues debido a la foto que se le toma a ese paciente, pues puede generar una catarata o quemaduras en la piel. Esto básicamente le pasaría al radiólogo, a la persona que está tomando el examen como tal.
Luego, de alguna manera, pues entonces puede generar el riesgo de cáncer, que era lo que ya les había dicho, que muy seguramente ese paciente, pues debido a tanta examen y el radiólogo también, debido a tanta exposición de luz, puede presentar un riesgo de cáncer. El riesgo de cáncer, pues de alguna manera se da mucho más a un paciente mayor, ¿sí? Pero eso se va dando con el tiempo. Quiere decir que si un radiólogo duró toda una vida trabajando como radiólogo, pues debido a esta exposición surge un gran alto porcentaje que ese paciente, esa persona me pueda generar un cáncer. Las mujeres, lo que les había dicho, puede generar básicamente más desarrollo de cáncer o puede generar un poco más de exposición a eso mismo y dependiendo de la edad. Los niños pues de alguna manera tienen una esperanza mucho más grande, es decir, que los niños pues muy poco se les hace rayos X, aunque pues ya en una cuestión mucho mayor se le debe hacer, pero en realidad ellos no es como tanto lo básico para hacer un rayos X, porque pues digamos que no es como tan usual ese tipo de examen, aunque muy poco se le hacen a los niños. ¿Cómo podemos reducir ese riesgo? Entonces, primero conservar un historial de los rayos X médicos, es decir, entre menos se le hagan rayos X a un paciente, pues mucho mejor porque menos lo vamos a exponer, ¿cierto? Segundo, informar al proveedor de salud, en este caso el proveedor de salud pues es el médico, acerca del historial de rayos X, decirle al médico, doctor, mire, este paciente tuvo un rayos X de tórax hace 6 meses, entonces si le puede servir al médico, ¿sí? Pues no lo hacemos. La idea es entre menos hacer rayos X por todas las contraindicaciones que tienen, pues muchísimo mejor. Tercero, preguntarle al médico, ¿sí? Si el rayos X que le va a hacer, pues permite o no hacer una buena evaluación para, de alguna manera, debido a esa evaluación, pues dar un tratamiento adecuado o una situación médica, ¿sí? Proporcionar a los médicos de alguna manera pues otros exámenes recientes, necesariamente no tienen que ser de rayos X sino otro tipo de radiología, por lo menos un ecocardiograma, ¿sí? De pronto si el médico dice, bueno, si tiene el ecocardiograma, ¿para qué le hacemos un rayos X de corazón? Si en realidad el ecocardiograma de pronto es mucho más avanzado y yo con el ecocardiograma pues puedo llegar básicamente a darle un diagnóstico. Entonces acuérdense que es siempre evitar. Informar con anticipación si el paciente, en este caso la mamita, puede estar embarazada o está en riesgo básicamente. Muy seguramente esta paciente, si está embarazada, puede generar una alteración. Resulta que los rayos X no le pasa nada a la mamá, pero muy seguramente el niño cuando crezca va a generar alteraciones cognitivas, alteraciones motrices, en desarrollo del habla debido a esto, pues porque es muy penetrante y muy seguramente pues puede tener alteraciones. Entonces una mujer embarazada tiene que estar lejos de ese rayos X básicamente. Tipos más comunes de radiografías, ¿qué es lo que más se toma? Primero una radiografía abdominal. ¿Para qué me sirve una radiografía abdominal? Para tomar estructuras y órganos del abdomen, el vaso, el estómago y los intestinos. Eso es básicamente una radiografía abdominal. Una radiografía de cráneo, su misma palabra lo dice, para mirar todos los huesos del cráneo, huesos faciales, nariz, senos paranasales, toda la estructura ósea que se pueda presentar en la zona del cráneo. Radiografía de pelvis, su misma examen lo está diciendo, toda la zona se toma una foto de toda la zona de la pelvis que conecta pues básicamente las piernas con el cuerpo y en toda la zona de la cadera. Radiografía de manos, su misma palabra lo está diciendo, su mismo nombre del examen lo está diciendo, es una radiografía para ambas manos o una mano según el tipo de examen que se vaya a realizar. Radiografía de cuello, entonces básicamente esto me ayuda para ver parte de toda la columna cervical o de toda la columna vertebral que muy seguramente se encuentra en el cuello. Encontramos otra que es la radiografía del esqueleto y es básicamente determinar toda la estructura ósea. Aquí en realidad vamos a ver toda la estructura ósea y ¿qué vamos a ver? Fracturas, y de pronto se puedan ver fracturas, tumores, afecciones o descalcificación de hueso. Entonces, ¿cómo se vería una descalcificación de huesos? Si yo les dije que muy seguramente cuando tomamos una radiografía, pues básicamente me está tomando
toda esta descalcificación. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente tiene una descalcificación en los huesos, pues no se va a ver como tan blanco como en realidad encontramos un buen calcio, encontramos una buena calcificación del calcio en esos huesos. Radiografías dentales, pues básicamente nosotros muy poco iremos a ver esto, pues porque ya esto en realidad le pertenece es al área de odontología, ¿sí? Pero pues básicamente también existe, entonces es una imagen de los dientes y la boca, ya ellos sabrán, nosotros pues en realidad no sabemos mucho del tema, pero pues ahí también se los traigo a colación para que se den cuenta que en realidad hay una radiografía de los dientes, ¿sí? Para ver toda la estructura maxilofacial. Radiografía de tórax, la que les había dicho, aquí podemos ver todo lo que es el tórax, pulmones, corazón, grandes arterias, costillas, diafragma. Entonces miren esta imagen cómo vemos básicamente el corazón, ¿sí? Aquí el médico me puede decir si el paciente puede presentar una cardiomegalia. ¿Qué es una cardiomegalia? Es un agrandamiento excesivo del corazón. Y acá encontramos pues básicamente toda la zona de los pulmones, ¿sí? Entonces esto es un examen de radiografía torácica. Listo chicos, entonces espero puedan entender el tema, cualquier duda, cualquier inquietud por WhatsApp, estoy pendiente. Vamos a hacer un resumen básicamente de radiografía, entonces es un examen que me toma ¿qué? Básicamente todo lo que tiene que ver con estructuras. ¿Para qué me sirve este examen? Para mirar estructuras como óseas, que es lo que más miramos, es decir, el área de ortopedia es el que me va a determinar más este examen, o es el que más les va a gustar a ellos, pero también me mira otros tejidos o otras estructuras como el corazón, riñón, pulmones, estómago, ¿sí? Esto me va a servir. Contraindicado sobre todo para las mujeres embarazadas, ¿cierto? Acuérdese que el medio, la radiación ionizante se aplica es al equipo como tal, pero cuando al paciente se le envía o se le ordena una fluoroscopia, si se le administra un medicamento importante para que me dibuje todo el cuerpo y poder verificar muchísimo más. Acuérdense que uno de los riesgos es que el paciente produzca cáncer o la misma persona que lo toma, ¿sí? Otra cosa muy importante es que entre menos utilicemos este rayos X, pues mucho mejor. Entonces la idea es que un rayos X, pues si hay un rayos X más reciente, pues la idea no es tomarlo. Si el médico puede diagnosticar con ese y otros más exámenes, perfecto. La idea es entre menos rayos X se le hagan al paciente, muchísimo mejor. ¿Qué cuidados debemos tener nosotros? Toma de los signos vitales, preparar al paciente, ponerlo en posición según la que nos pide el radiólogo, retirarnos apenas le toman al paciente esa foto, porque se puede llamar de foto, ¿sí? Pues para nosotros tampoco estar expuestos, ¿sí? Y esos es básicamente los cuidados que nosotros tenemos o debemos tener para ese paciente. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaré atento a WhatsApp, chicos.